Buenas tardes. Gracias por compartir este rato para hablar de Palabra de Árbol, libro editado por Hiperión que recoge una selección que el propio autor ha hecho de su poesía desde 1976 hasta hoy. La antología incluye textos de 9 libros, desde Árgoma el primero hasta Música incinerada, aún inédito, del que se incluyen 5 poemas. En medio, títulos como Retrato de un hilo, Orquesta de desaparecidos o El contador de gotas, entre otros. Son 107 poemas, 22 en verso, 85 en prosa, 45 años de vida resumidos en 170 páginas. En cierta manera, una vida retratada con cifras, si es que eso es posible. Pero lo primero que se encuentra el lector en una nota de presentación del propio autor no es un número, sino esta frase: asumo todas las páginas que he escrito. Ojo que no dice todo lo publicado, sino lo escrito. Bienvenido a tu casa, Donostiarra, Irazoki. Muchas gracias. ¿Qué pasó por tu cabeza a la hora de plantearte realizar esta antología? En primer lugar, muchas gracias por haber venido y muchas gracias, Roberto, por acompañarme. ¿Qué pasó por mi cabeza? Yo estaba escribiendo el último libro de poemas, como dice Roberto, aún inédito, que es Música incinerada, y comprendí que no iba a seguir escribiendo poemas, porque, como le decía a Roberto en la entrevista del Diario Vasco, todos los artistas terminan repitiéndose. Y recordaba una frase de Ciogan, que es muy irónica, que dice: lo ideal es repetirse como Bach. Pero ¿quién se repite como Bach? Nadie. Y entonces decidí que, aunque asumo mi pequeñez, no me gusta mi pequeñez repetitiva. No me gusta repetirme. Y entonces decidí que iba a adentrarme en caminos que desconozco, pero que la expresión poética se acababa ahí. Y me apeteció, antes de publicar el último libro de poemas, que todavía permanece inédito, como dice Roberto, hacer una selección. Y claro, cualquier antología yo entiendo que es caprichosa, pero que necesita un criterio. Y el criterio mío no era el de la belleza formal, que valoro mucho, como valoro la eufonía, valoro el idioma cuidado, sino el de escoger los textos que estaban vinculados a una experiencia íntima profunda. Y ahí aparto la música, aparto todo lo que es destreza, ingenio, apuesta por la belleza, y escojo, repito, lo que está vinculado a una experiencia importante en mi biografía. Ese ha sido el criterio y ese ha sido el motivo por el que he reunido esto, que envié a Hiperión y fue bien acogido. Sin embargo, llama la atención, Irazoki, que has escogido muy pocos textos de los 3 primeros libros y, sin embargo, mucho más del resto. O sea, a partir de lo publicado en 1991, que es Retrato de un hilo, hay mucho más textos que en los que hay antes. El capricho, del que te hablaba al principio. Yo asumo absolutamente todo lo que he escrito. No soy un borrador de huellas, no me gusta eso, pero pasan los años y uno tiene un gusto renovado, y entonces me gusta más la etapa final. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú fíjate en un detalle, Roberto, y es que el libro empieza con Habitación 306, donde es un poema escrito cuando yo tenía 22 años y está escrito al día siguiente de la muerte de mi hermana. Y el título se debe a que ella estaba en una habitación, que era la habitación 306 de un hospital de Pamplona, y ese poema, por ejemplo, que sí pertenece a la primera etapa, para mí es fundamental, porque yo soy una persona instruida por el dolor de una ausencia. Toda mi vida ha sido rendir homenaje a mi hermana. Mi hermana era un ser tan extraordinario por su sensibilidad, por su inteligencia, por su alegría, que todavía es recordada, por su alegría, ¿no? Era capaz de celebrar la vida constantemente con un vaso de agua. No necesitaba absolutamente nada más, no recurría nunca a ninguna química que no fuera su identificación exacta con la vida.
Entonces, esta persona muere a los 25 años, yo tengo 3 menos y me comprometo a vivir rindiendo un homenaje constante a esa persona. Y entonces eso supone el descartar definitivamente toda pulsión de crueldad. Eso supone apostar por lo mejor que uno pueda dar en la vida. Y entonces ese poema es, como digo yo, algo que me instruye, es una especie de sombra instructiva que me ha acompañado siempre. Luego yo he tenido la fortuna de encontrarme con personas que me han acompañado con mucha calidad y me han protegido y me han empujado a vivir de la mejor manera, pero yo empiezo con eso. Empiezo con esa situación a los 22 años, que además me clarifica todas las cosas, porque yo era, como todos vosotros, un ser sensible, pero la sensibilidad no quiere decir exactamente que uno acierte, porque la sensibilidad te puede llevar a laberintos. Pero el ejemplo de mi hermana me clarificó el paisaje. Entonces empiezo yo con ese poema que pertenece a la primera etapa y que es un momento muy importante. Y en la primera parte de mi obra, que se recogió en Cielos Segados, el libro que publicó la Universidad del País Vasco, ahí hay poemas muy fuertes que, claro, hay excesos, hay errores de juventud, pero yo me identifico con toda esa parte. No la rechazo en absoluto. Lo que pasa es que luego, a partir de los años 90, yo descubro que soy más libre en el poema en prosa. Y entonces es verdad que ahí, con la madurez, creo que consigo expresarme mejor. Sé mejor poner en la página en blanco mi pequeño mundo. Entonces hay más espacio dedicado a esa segunda parte, que por cierto coincide también con mi cambio, es decir, me voy a París. Conozco a una chica que viene aquí, parisina, a hacer una tesis doctoral, y entonces me instalo en París, creo una familia, y esa es la segunda parte luminosa, que es ahí ser coherente con mi compromiso con mi hermana y vivir como ella merecía que yo viviera. Pues eso está además apoyado por el encuentro con Bárbara y con todas las personas hermosas que me han acompañado en París. En la frase esta de asumo todas las páginas que he escrito, asumes también todas las páginas que han ido a la basura. Es que está mal esa frase. Asumo todo lo publicado. Está muy bien lo que dices. Efectivamente, no asumo todo lo escrito, porque una buena parte de mi obra poética ha sido editada por la basura, es decir, ha ido a la papelera. Y creo que la papelera es una amiga importante. No asumo esa parte, pero sí asumo todo lo publicado. Está mal la frase. Zoki, tú has realizado unas cuantas antologías con la obra de otros autores, ¿no? Arcaiz Cano, Casanova, etc. ¿Es muy diferente hacerlo con tu propia obra? Se supone que tengo más motivos para conocer mis palabras, ¿no? En el caso de Arcaiz Cano, o en el caso de Jesús Munárriz, o en el caso de Félix Francisco Casanova, soy un lector. He volcado toda mi sensibilidad en la poesía y en la literatura. Me he dedicado a leer muchas cosas y tengo una sensibilidad muy conectada con la poesía. Entonces, escoger lo de Arcaiz o escoger lo de Casanova o lo de Munárriz era un deleite para mí, era un deleite estético. Aquí, en cambio, es un hilo directo con la biografía, es un proceso diferente. Sí, es diferente, pero yo... ¿Hay pudor en esa selección? ¿En la ese mía? proceso? Sí. Sí, siempre hay pudor, pero hay cosas más importantes que el pudor, es la necesidad de decir algo. Es decir, yo no concibo la literatura se puede, digamos que afrontar de maneras muy diferentes, y la mía ha sido la necesidad. Yo no he elegido, yo he sentido el alivio de descargar una experiencia, la que sea, en una página en blanco, y eso es una necesidad. Entonces el pudor está por detrás de esa necesidad. Sé que no te gusta nada sacar el bisturí y separar la prosa del verso y estas etiquetas, pero reconoce que para un lector que quizá acceda por primera vez en concreto a este libro,
a lo mejor les sorprende que estemos hablando de una antología poética y que casi todos los textos sean en prosa. Esto es un problema de culturas, de países. Es decir, esto no existe en Francia, este problema no existe en Francia. No sé por qué, desde los simbolistas, desde Baudelaire y Rimbaud y sobre todo Lautréamont con los cantos de Maldoror, está muy arraigado en Francia el hecho de que este tipo de textos no ofrezcan ninguna duda de identidad. Es decir, yo recuerdo que mi mujer se llevaba las manos a la cabeza cuando alguien ponía en duda que eso era poesía. Decía, por Dios, pero ¿cómo pueden tener esta duda? Se puede dudar de la calidad, pero no de a qué género pertenece. Es exactamente poesía. En Francia no tienen ese problema. Y a mí me extraña mucho que en España exista ese problema porque yo no aporto nada nuevo. Está Espacio de Juan Ramón Jiménez y está Ocnos de Luis Cernuda, ¿no? Ahora, sí me alegro de que veo, porque en la última edición de la poesía completa de Cernuda se incluye Ocnos, creo que por primera vez. O sea que esto empieza a entrar también en España, ¿no? Pero en Francia no existe este problema. En Francia cualquier lector medio identifica esto con la poesía, pero sin ningún tipo de duda. Oye, te voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco boba, seguramente es que porque lo sea, ¿no? Pero tú le das vueltas a qué es para ti escribir. Esa necesidad me aleja de buscar la explicación. Yo siempre he sentido que tenía que buscar el alivio de la escritura. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que a los 10 años había lo de siempre, ¿no? Un compromiso con el colegio que en las vacaciones navideñas teníamos que escribir un texto. Y yo buscaba todos los pretextos lógicos de la edad para no hacerlo, todas las excusas. Y de repente a última hora tuve que escribir el texto, me puse a hacerlo y me llevó una gran sorpresa física. Me di cuenta de que yo era libre, que podía echar a volar e hice una cosa muy marciana, que los profesores se quedaron muy extrañados, pensaron que había copiado, pero no sabían dónde, porque en mi casa no había libros, no había papeles. Y entonces recuerdo que al poco tiempo nos dijeron que hiciéramos en clase también la misma prueba. Y yo eché a volar otra vez. Y ahí me di cuenta de que la palabra escrita era el lugar donde yo era más libre. Entonces, entre esa liberación que yo he sentido, la necesidad, yo no me he planteado más cosas. He buscado el alivio de expresarme, como otros buscan el alivio en relaciones, en químicas, etcétera. Pero yo no, a mí me basta con el vaso de agua y la palabra escrita para decir mis pequeñas cosas. Mira, Antonio Gamoneda dice, la poesía no proporciona ningún servicio práctico. Antonio Colinas dice, la poesía es para mí una manera de ser y de estar en el mundo. Francisco Brines dice, tanto la poesía como la música o cualquier arte son lo que nos hace mejores. Elena Medel dice, para mí la poesía es una pastilla que cura la enfermedad o atenúa el dolor. Y un tal Irazoki dice, la poesía es una manera de ser persona. Hay que ver lo intensos que os ponéis los poetas. Para apedrearnos, de verdad. Sí, lo que pasa es que yo aquí no me pongo intenso. Aquí hago un reconocimiento porque, claro, a mí te lo decía en la entrevista, me apena un poquito que consideremos que la poesía está encarcelada en unas páginas o en un verso o en un género literario concreto. Yo he encontrado tanta poesía en personas que ignoran la palabra poesía y he encontrado tanta poesía en comportamientos, aparte de expresiones muy cercanas como pueden ser la danza o el cine o la pintura o la música. Entonces, creer que somos portadores exclusivos de la poesía, los que escribimos poesía, me da un poquito de vergüenza y desde luego no asumo eso. Yo creo que la poesía está en muchísimos lugares, que rompe inmediatamente todo corsé, toda definición reductora y yo te lo decía, Roberto, que yo he visto la poesía más que en mí, en mi padre, por ejemplo. Mi padre no tenía ninguna relación con el libro, justamente sabía poner su nombre, nada más. Había ido poquísimo a la escuela porque tenía que trabajar como campesino. Pero yo he visto a ese hombre lleno de poesía, en su comportamiento, en su manera de estar con la gente.
en su manera de concebir la vida diaria, y eso de verdad, ha sido para mí, mi padre ha sido una brújula poética. Entonces, yo creo que es una manera de ser persona. Sí. Pero yo estaba ayudado por haber sido instruido por el dolor de la ausencia de mi hermana y el ejemplo de mi familia, y entonces todo me empujaba hacia la poesía. Pero la poesía no está en un género literario, por favor, tengamos respeto por ella. No, es mucho más amplio. Y como crítico de poesía, escribes de vez en cuando crítica de poesía en El Cultural, el suplemento del Mundo. ¿Cómo es lo de observar a tus colegas y opinar en público? Porque claro, es bastante más fácil hacerlo en privado, pero otra cosa es poner tu firma debajo de la opinión. Cada uno tiene su método. Yo recuerdo que primero practiqué la crítica musical cuando era muy joven en Madrid, y entonces una manera de abrir las puertas para que te acogieran y te dieran un trabajo era ser muy duro. Era ir con la guadaña y decir que todo estaba mal. Y entonces yo me pasé un tiempo en casa, en el caserío, escribiendo textos, y mi criterio entonces era que tenía que aportar algo que no existiera y que eso me iba a abrir las puertas. Y efectivamente me dio por ligar la poesía con la literatura. Les presenté en Madrid esos textos y me abrieron las puertas. Y nunca hablé mal de nadie. Y entonces mi sistema en El Cultural es no hablar mal de los libros. A mí me envían libros, hacen una selección previa en El Cultural, en la redacción, y ahí puedo escoger. Ahora ni siquiera eso, pero bueno, ha sido así como yo he trabajado. Y yo me niego a hablar mal de alguien. Yo resalto, primero tiene que interesarme el libro, de lo contrario no sería honrado. Y no hay tiempo para mí para no ser honrado. Pero si un libro me ofrece algo, hay una calidad media, entonces yo no voy a hablar mal de ese libro. Entonces esa es mi manera de ser crítico. Tú tienes un trabajo mucho más duro, porque tú no puedes escoger, Roberto. Tú tienes unas piezas teatrales que están delante de ti y tienes que ser severo muchas veces. Y yo te entiendo. Pero yo tengo esa libertad para no ser cruel. Entonces la aprovecho. Y yo te envidio. Claro. Ha salido un tema que para ti es muy importante, la música. Decía Rilke, la música es la otra mitad del aire. A mí me ha perseguido esa frase toda la vida. No sé qué significa, pero me emociona. La música es la otra mitad del aire. Josecho. Y yo pensé cuando era muy joven que ese alivio que yo he encontrado en la página en blanco, donde he depositado la experiencia mediante la palabra escrita, que me ha hecho libre, en realidad mi espacio era la música. Yo pensaba que tenía una sensibilidad mucho mayor para la música que para la palabra escrita. Pero claro, yo no tuve la oportunidad de formarme, entonces ni conocer ningún instrumento. Y en cuanto llegué a París me puse a estudiar música, me pasé 9 años en el conservatorio, hice todos los cursos de solfeo, luego hice los 3 años de historia de la música, la armonía y todo eso. Y llegué conociendo la técnica de la escritura, y conseguí notas muy buenas y tal. Pero me di cuenta de que llegaba tarde y de que todo eso funcionaba bien y yo no estaba allí. Yo no estaba ahí. No había emoción. Y entonces tuve que renunciar a la música para expresarme. Tuve que renunciar porque no podía aportar nada personal. Esperar a que conteste. Pero la música, fíjate, estoy pensando ahora, por ejemplo, en los músicos ciegos, ¿no? En Antonio de Cabezón y Joaquín Rodrigo y Ray Charles y Stevie Wonder y José Feliciano, todas estas personas. La dificultad física de no ver, ¿no? Sin embargo, tienen los ojos en los dedos o en la voz, ¿no? Ese traslado de una carencia a... Pero es un traslado, simplemente. Tienen los ojos en los dedos cuando tocan Otete de Montoliu, ¿no? Cuando tocaba el piano, ¿no? Eso me ha impresionado mucho.
Y incluso Ray Charles, cuando canta, esa voz con dolor viejo, tiene ojos. Esa voz de Ray Charles tiene ojos. Fíjate ese traslado que se produce, ¿no? Algo que la vida por simple accidente biológico te ha marcado con una carencia brutal, ¿no? Y resulta que tú recuperas eso y lo trasladas a los dedos o a la voz, ¿no? Ese fenómeno de la música siempre me ha impresionado mucho. Sí. Creo que, Josécho, tú me puedes corregir, pero creo que al final Bach muere ciego. Y Händel también, los dos. Creo que Bach tuvo algún problema con los ojos, imagínate en aquella época, ¿no? Sí. Pero bueno, él ya había hecho su obra, claro. Si fuera posible escoger entre ser lo que eres, escritor, o ser músico. No lo sé, porque luego me di cuenta, como te digo, que... Pero déjate eso, quita eso del camino. Yo creo que la música es el arte más completo. Sí, yo creo, siempre lo he pensado. Sí, aunque tengo una enorme admiración por esa construcción social de la palabra, que es unir precisamente parte de la música con los símbolos y transformarlo en un instrumento de comunicación que es muy emocionante, la palabra, ¿no? Con todas las evoluciones, ¿no? Pero la música aún me zarandea más, ¿no? La música te abre en canal y te zarandea, ¿no? Si la escuchas con sensibilidad. Y eso es muy difícil de conseguir en otras artes. Y entre esas otras artes hay otra que también te gusta mucho, que es la gastronomía. Sí, claro. Eso es que la podemos considerar un arte, ¿no? Bueno, en algunos casos está clarísimo que son cimas que yo miro con mi pequeñez, descalzo, veo el Himalaya de Juan María Arzac. O sea, yo creo que son grandes artistas. Y ahí hay unas posibilidades de temblor y de sensibilidad y de creatividad que yo aplaudo. Sí. Y además... Yo creo que, corrígeme si me confundo, que tú ahora mismo, en este momento de tu vida, disfrutas, no sé si tanto o incluso más, cocinando que escribiendo. Lo que más me gusta en esta vida es dar placer. Y entonces cocino todos los días y cocino para mi familia. Cuando estoy solo también cocino para mí y trato las cosas con la máxima delicadeza y me hago unos homenajes impresionantes y puede ser una tortilla sencilla, ¿eh? Y luego invito a los vecinos que pasan por el patio y les digo, ¿tú conoces el salmorejo? ¿Eso qué es? ¿Salmorejo? Me dicen, ¿eso qué es? Y digo, ven aquí y pruébalo, ¿no? Yo creo que hay unas posibilidades de placer enormes y de delicadeza y de tocar lugares de mucha sensibilidad. Y son, además, salidas muy democráticas, están al alcance de cualquiera. Quizá la música y la gastronomía le puedan ganar a la literatura en el hecho de que es más fácil compartirlo. Sí, probablemente. No voy a desarrollar eso porque probablemente tengas razón, sí. Sí, además la música pasa lo de siempre, ¿no? Que yo no considero que lo selecto esté en una época o en un camino estético determinado, porque yo pienso que si tienes afición por la música y te adentras un poco en ella, ves el Renacimiento, por ejemplo, y eso es una locura de belleza, etcétera, ¿no? Y luego pasas al Barroco y te pasa lo mismo, ¿no? Y en otras etapas lo mismo. Y llegas a la música popular y ahí hay unos momentos de belleza muy impresionantes. ¿Y qué te voy a decir del jazz? ¿Y qué te voy a decir de la música contemporánea? Y yo no creo que haya un lugar selecto para la música, sino que el talento sopla donde quiere, hay estéticas muy variadas y, desde luego, una capacidad para crear hondura y belleza desde cualquier rincón. Sí. No hay una etapa que dices, bueno, ya está, esto es lo selecto. Cuando escucho eso, sé que tengo la impresión de que me están engañando. Volvamos un poco a Palabra de Árbol. En este libro hay diversas paradas que se corresponden con viajes que tú has hecho. Nueva York, la India, etc.
¿qué sentido tiene para ti lo que has vivido en esos viajes, lo que has trasladado a las páginas? Escritas esas páginas, no sé si en el calor del viaje o en el regreso ya al domicilio. Generalmente escribo en el lugar, pero a veces termino en casa, sí, es verdad. Y bueno, yo voy como una esponja, no prejuzgo. El prejuicio me parece una barrera que te puede borrar muchos paisajes. Yo voy como una esponja, estoy dispuesto a escuchar, a ver como un recién nacido, y con esa actitud pues me he llevado muchas sorpresas muy, muy hermosas. Y en todos los países, en culturas aisladas, he encontrado pequeñas perlas que celebro, claro. Me ha gustado mucho viajar. Bueno, ahora no tengo la oportunidad, pero la verdad es que he encontrado momentos espléndidos en cualquier ciudad, sí. Y luego esos árboles humanos que están en cualquier lugar, están en Katmandú y están en Lesaka y están en Cuenca, ¿no? O sea, y he observado, como te digo, sin prejuzgar. Hablando de árboles, tú vives en París, en una casa muy bonita que comparte con otras casas un patio precioso, ¿no? Donde hay mucha vegetación, hay muchos árboles. Y yo a veces pienso, Irazoki, sin saberlo, porque tú ya te lo encontraste allí, ha dejado Lesaka y tiene una Lesaka pequeña en cuanto a belleza de la naturaleza en la puerta de su casa. Yo no sabía dónde iba, porque hay que conocer a Bárbara. Es que ella me dijo, tengo un sitio, no hay ningún problema, y entonces vienes y me acompañas. Pero yo no sabía dónde iba y me encontré con un patio muy bello. Y lo mejor, el vecindario. Un vecindario que combina de una manera milagrosa lo que es la discreción, el dejarte vivir, un respeto absoluto por el vecino. Jamás me han preguntado si estoy casado o no. Se llega a ese punto de discreción durante 3 décadas y a la vez hay una solidaridad latente, un poco escondida por esa discreción, pero cuando yo he tenido algún problema, inmediatamente han acudido para decirme, soy médico, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación de la belleza del patio que tú dices, de los árboles y de los gatos salvajes que se pelean y de un vecindario discreto y sensible, es un pequeño paraíso. En todo paraíso, por supuesto, hay deterioros. Recientemente hemos tenido un momento de deterioro por culpa de un árbol, precisamente, y de los coches. Y entonces he querido intervenir ahí y les dije, os quiero mucho, os quiero profundamente, y yo creo que la armonía de la calidad de las relaciones entre los habitantes de este patio, esa armonía forma parte de la belleza del patio. Y si no sabéis hablar entre vosotros y no sabéis convivir, estáis manchando la belleza de los árboles. Y entonces eso los apaciguó bastante. Y entonces ha vuelto un poco la armonía. Y al día siguiente me llevaron flores. Me llevaron flores, un ramo de flores. Y soy feliz ahí. La única pena que tengo, Roberto, perdóname, es que claro, en 28 años la gente se muere. Claro. Entonces tengo una lista larga de personas importantísimas en mi vida que me han aportado mucho y que ya no están. Eso es interesante porque no sé si hay un texto ahí en la antología, pero por lo menos lo escribí en su día. Yo digo que cualquier persona, incluso la que cree que ha llevado la vida más anodina, está superpoblada. Estamos llenos de habitantes, a veces contradictorios. Y yo os puedo decir honradamente que hay una parte que es de construcción personal, pero una parte, la principal, la han construido de mi personalidad, la han construido otras personas. No me han dicho cómo hay que vivir, pero han vivido delante de mí y esas personas están dentro de mí. Y entonces me han construido. Entonces, estos vecinos, por ejemplo, algunos de ellos
han hecho lo mejor de mí, me han guiado, están conmigo. Bueno, he tenido esa suerte. No sé por qué los parisinos tienen esta imagen de... Es difícil, eso iba a decir Sí, ahora, que es sí. difícil ver a Irazoki enfadado, Sí. pero si algún día queréis hacer una prueba, basta con decirle que los parisinos son antipáticos. Sí. Es que eso es una mentira. Yo no sé cómo se ha fundado, pero es una mentira muy arraigada. Los parisinos son una gente exquisita en general. Hay de todo, por supuesto. Podéis levantar la mano, Sí, ofrecer vuestro testimonio. Todos tienen una experiencia negativa con París, eso es lógico. Pero también me imagino que con Ciudad Real. No, el parisino es una transmisión cultural de decir las cosas sin gritar, de tener un enorme respeto por la intimidad del otro y son, en general, yo he tenido muy buena suerte, son generalmente admirables y gente, vamos, educadísima, gente que no concibe el racismo, por ejemplo. O sea, Le Pen tiene un éxito electoral enorme en Francia, pero en París fracasa siempre. O sea, en París, en el mejor momento, consigue un 5% de votos. El parisino no concibe, puesto que ha convivido siempre con el negro, con el árabe, con el español, con el italiano, no concibe que eso no sea riqueza. Entonces, no pueden apoyar una iniciativa política que tenga un fondo racista. Eso yo creo que describe bastante bien cuál es el espíritu general de la ciudad. Y entonces eso yo lo admiro mucho. Sí. Hablando un poco de... Acaba de salir un tema, ¿no? Política. Tú has crecido, has vivido, has nacido, has crecido en Lesaca, en el País Vasco. Llevas 28 años viviendo en otro sitio muy diferente. Y en este libro y en todos tus libros prácticamente hay textos que de una manera u otra, a veces de manera muy clara, son un grito contra la intolerancia y también contra la intolerancia política. Por supuesto, y con ejemplos claros y con modelos. Por ejemplo, para mí Maite Pagazartundúa es un símbolo de rectitud, un símbolo de bondad, un símbolo de sensibilidad, y siempre la menciono. Y claro, como yo he sido guiado por el dolor de la ausencia de mi hermana y por lo tanto excluí para siempre el rencor y la crueldad, yo no puedo aceptar que disienta de alguien y que pueda decir que haya que exterminar a esa persona. Entonces, claro, aquí han pasado cosas que yo rechazo de plano, el terrorismo, por ejemplo, y todo lo que es extorsión y todo lo que es persecución de las personas que manifiestan simplemente su opinión, etcétera. Y eso, puesto que escribo, creo que tengo la obligación de ser claro en esto. Me parece, o yo he sentido esa obligación. Te preguntaba en la entrevista que publiqué ayer, se publicó ayer en el Diario Vasco, si alguna vez alguien te había un poco echado en cara el hecho de que tú, siendo euskaldun, solo escribas, bueno, incluso también te podrían decir por qué no escribes en francés, porque ya casi has vivido tantos años en Francia como en España, pero que te echaran en cara de manera directa que no escribas en euskera o que no escribas una parte o que no utilices el euskera en tu obra literaria. Sí. Bueno, mi idioma literario es el castellano, eso desde el principio, porque todas mis lecturas han sido hechas en ese idioma, porque mis aprendizajes han sido hechos en ese idioma, y entonces sería absolutamente artificial que yo añadiera dificultades a la expresión utilizando un idioma que domino peor. Yo tengo una relación de gran afecto por el euskera, puesto que era el idioma de mi comunicación con mis padres y mis vecinos en la infancia y la adolescencia. Entonces, claro, yo tengo, pues eso lo llevo dentro, ese amor lo llevo yo dentro. Lo que pasa es que nunca ha sido mi idioma literario. Mi idioma literario ha sido el español y no es tampoco el francés. Yo llevo desde hace 28 años haciendo la vida diaria en francés. No uso ningún otro idioma, excepto si me dirijo a mis hijos o a los amigos que hayan llegado. Pero no, sería artificial para mí hacerlo en francés. Porque no es el idioma en el que yo he aprendido a expresarme literariamente y porque eso añade obstáculos. Decir qué te pasa, decir qué has vivido,
es complicado, porque siempre hay entre toda tu experiencia y lo que plasmas, hay un fracaso. Hay un fracaso que puede ser muy leve, pero siempre ves que ahí falta algo. Entonces, si yo añado una dificultad técnica de usar un idioma que domino menos para ese tipo de expresión, la literaria, entonces yo no puedo jugar a eso. Entonces, mi lengua literaria es la lengua castellana. Esto es así. Y esto no tiene nada que ver con amores ni con desprecios. O sea, no. ¿Cómo se puede despreciar un idioma? Ya te decía en la entrevista que esas guerras entre los idiomas son invenciones de personas que odian la poesía o que están fuera de la poesía. Pero claro, yo escojo el idioma que menos dificultades me ofrece para decir mis cosas. Así de sencillo. Hablabas de tus experiencias, además de textos, muchos de ellos que hablan directamente de experiencias concretas de tu vida. A la hora de fijarte en otras personas, tú siempre prefieres, ¿cómo decirlo?, la gente que camina por las calles quizá menos transitadas, por los callejones, por las aceras más sucias, que no por los grandes bulevares. Hay un texto en la primera parte del libro que es Panfleto contra la compasión. Pero ese panfleto contra la compasión es la compasión entendida como hipocresía, como algo publicitario, pero que no esconde una verdad, sino que es un simulacro, una especie de artificio social, de comunicación social. Pero yo he recuperado la palabra compasión. Entonces yo sí siento liberado de todo ese uso hipócrita que se hizo cuando yo era joven, o yo lo veía así, he recuperado la compasión y yo siento una enorme compasión por las personas desfavorecidas, por supuesto. Claro, yo he sido instruido como decía, por el dolor de esa ausencia de mi hermana y el compromiso consiguiente por vivir conforme ella se merece. Y esto lo he combinado también porque yo tenía otra dificultad luminosa, que es el haber nacido en una familia muy modesta, de una familia de campesinos, y otra vez eso me ha ayudado. Porque claro, yo no conozco la tragedia que es el hambre, pero sí conozco la aspiración de una familia cuyo horizonte utópico era no tener deudas. Y entonces he visto cómo esa gente se esfuerza y tengo un enorme respeto por la persona que cuenta sus monedas para llegar a final de mes, por la persona que está arrinconada socialmente, por la persona que no cuenta, por la persona que está tirada o marcada por la enfermedad, etc. Entonces, esos callejones poco transitados o mal iluminados a mí me interesan muchísimo. Entonces, y me mueven a la compasión, por supuesto. Y entonces eso está en mi literatura constantemente. O sea que, y fíjate en un detalle que a mí me ha emocionado siempre mucho. Hay un poema de Borges. Me alejo un poco, es mejor que me aleje un poco. Si no hace ruidos. Bueno, hay un poema de Jorge Luis Borges que está en La Cifra, en su penúltimo libro de poemas, y se titula Los Justos. Y son 12 versos, como 12 apóstoles de la bondad, y él se refiere a los justos y nunca menciona a ese héroe que ha ganado alguna batalla y que trae una perla y arroja a los pies del lector como algo hermosísimo e inesperado, sino que son un hombre que acaricia a un animal dormido, 2 empleados del sur que en un café juegan un ajedrez silencioso, el que prefiere que el otro tenga razón. No recuerdo exactamente los 12 versos, pero el que agradece que en la tierra haya música, etc. Y termina con un verso que es un cierre magnífico, que dice, a ver si recuerdo las palabras exactas: estas personas que se ignoran están salvando el mundo. Entonces, claro, el hecho de haber nacido en esa familia con esa dificultad relativa de la escasez, a mí me ha abierto los ojos y ha sido también otra brújula. Y claro, eso me lleva a... Mis héroes son los héroes que cuentan las monedas para no hacer daño y pagar lo elemental, ¿no? Y estoy muy, muy pendiente de esas personas. Me importan muchísimo, claro. Y eso está en mi literatura constantemente.
Y también en París, no solamente en la primera parte, porque en París existe eso, por supuesto. No estamos hablando solamente de las personas que son exquisitas en el trato, sino de la gente que está tirada también, claro. Ahora que has citado Los Justos, me ha traído a la memoria, lo tenía aquí señalado, no, se me había olvidado, a Camus. Tú recoges uno de tus textos que empieza así, dice: Albert Camus define así la persona rebelde, se abren comillas, un hombre que dice no, pero negar no es renunciar, es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Esta idea, por ejemplo, creo que también es una idea que muchas veces ha resaltado Fernando Aramburu. Sí, tenemos eso también en común, claro. Camus para nosotros es un guía, pero no, ella, El hombre rebelde, su libro El hombre rebelde, que yo lo leí en París y fue un regalo de Fernando precisamente, porque yo había leído sus novelas, La peste y El extranjero, y luego tiene una pieza de teatro, como tú sabes, claro, como eres crítico, que es Los Justos, y efectivamente decir no es necesario totalmente, pero puede ser una rebeldía cómoda. O sea, te echas en el sillón del no y ya te crees en posesión de no sé qué verdad. Pero inmediatamente te dice Camus, debes ofrecer algo que sea un sí. Debes dar una alternativa a ese no. Y entonces, claro, eso te obliga a elegir. Y bueno, si quieres te leo ese texto. Yo no tenía previsto leer, pero sí, eso es importante dentro de... Va a parecer que estaba preparado. No estaba preparado en absoluto, claro. Espera, a ver, yo estoy en la frontera esa en la que puedo leer sin gafas, pero mejor con gafas, y las gafas no sé dónde están. A ver si lo consigo. Albert Camus define así a la persona rebelde. Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar, es también un hombre que dice sí desde el primer movimiento. Anoto en una página el destino que quiero dar a la palabra no. Cuento mis 17 frases iniciadas con una negación. Las pronuncio. No aprender gritos. No herir a los hombres diferentes, sino celebrarlos. No conocer los himnos con que se dibujan las fronteras de las razas. No condimentar con resentimiento mi vida breve. No adherirme a ninguna rebeldía cómoda. No tener tiempo para medir el error ajeno. No ir nunca a las playas de los rencorosos. No refugiarme bajo el techo del viva yo colectivo. No poseer otra bandera que una ética secreta. No afilar mi fracaso para que sea la flecha de un insulto. No sostener los platillos de sangre de la justicia. No aplaudir los disfraces de la crueldad. No a las multitudes que silencian al individuo. No huir de mi imagen reflejada en la vejez. No colaborar con mis habitantes cínicos. No ser un monje dormido en la niebla de un convento. No ser un segador amargado. Quizás sea un excelente momento para que le preguntéis cosas. Sí, es lo que más me gusta a mí, que me hagáis preguntas. Si no, yo puedo seguir y ya sería más aburrido. ¿Nadie? Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Espera un poco. Que no quería hacer, no se me ocurre una pregunta ahora. Felicitaros a Irazoki, pero también al preguntador. Ha sido maravilloso, un vuelo exquisito. Muchas gracias. No hemos acabado todavía, ¿eh? Tenemos tiempo para todos los errores. Dejaremos un ratito ahora luego para que os pueda firmar los libros que supongo estáis deseando comprar. Bueno, ¿alguien más? Si no, Zoki, una vez en la presentación de un libro anterior tuyo en Pamplona,
yo te hice una pregunta que no te habían hecho antes y que te la voy a repetir ahora. Lo recuerdo. Tú, siendo muy joven, un crío, 12 años. 12 años, tuviste una caída muy fuerte y tuviste, a partir de ahí, un grave problema físico para siempre. ¿De qué manera, si es que de alguna manera, ha influido eso o sigue influyendo en tu escritura? Sobre todo en la vida. Eso fue, por supuesto, al principio una gran dificultad. Adaptarme, pasar de una situación de niño deportista, muy alegre, a tener unas dificultades, estar un año encamado y luego tener un corsé ortopédico y luego, en fin, una desviación que no fue cuidada médicamente bien. Y todo parece que son dificultades y todo es negativo. Pues no, eso a mí me ha ayudado. Soy el hombre menos masoquista que se pueda concebir. No sé si habrá habido en el planeta Tierra un hombre menos masoquista que yo. No tengo ninguna afición a buscar el placer en el sufrimiento, pero yo reconozco que esto me ha ayudado a ser mejor, a valorar lo que importa, y encima no me ha privado de nada importante. Entonces, gracias al accidente. Hace una hora estábamos en Lagun charlando y has dicho, casi como pidiendo perdón, soy feliz. Sí. Eso es provocar, ¿no? Se lo he dicho a Javier Mina, creo. Sí, no sé si está por aquí todavía. Sí, parece como que quien dice eso es un irresponsable, es un frívolo, pero no. Yo soy un hombre muy feliz, conozco el sufrimiento bastante bien y no solo por ese accidente, porque como todos vosotros he vivido y como todos vosotros he tenido decepciones de todo tipo. Pero el peso de esa sombra en el platillo es absolutamente irrisorio comparado con todo lo hermoso que he recibido en la vida. Entonces, yo soy un hombre feliz, soy un hombre que todos los días, como la gente tiene rituales de hacer gimnasia o de escuchar una canción o de dar un beso a alguien, a un animal o a una persona, yo hago la gimnasia diaria de agradecer el haber conocido la experiencia de la vida, de haber vivido. Y a mí, yo soy un colgado irrecuperable de la vida. Amo profundamente la vida, pero la he amado siempre. Y está aquí delante de mí una persona muy importante, que es José Antonio Azpiazu, que fue profesor mío de latín cuando yo era un adolescente. Y claro, luego nos separamos y cada uno siguió por su camino. Y recuerdo que en un reencuentro, muchos años más tarde, décadas más tarde, él me mandó un mensaje y me dijo, creo que en euskera, que le había gustado verme como yo era de adolescente, alegre, ¿no? Y claro, yo era un alegre confuso. O sea, en la adolescencia tienes tu guerra civil, tienes tus primeros amores, necesitas afirmar tu manera de estar en el mundo, a veces con una rebeldía, en fin, un poco aparatosa, muchos aspavientos, etcétera. Pero él recordaba esa alegría y esa alegría se ha acentuado y yo estoy hecho para vivir. Yo soy una cosa efímera, soy una cosa muy frágil, sin ninguna importancia, esto lo digo porque lo sé, pero caramba, cuánto me ha gustado estar aquí. Pero ya hay algo que no entiendo. ¿Cómo puedes ser feliz y del Athletic Bilbao? Es posible, eso es posible. Eso es difícil, pero es posible. Sí, mira, a ver si nos lo puedes explicar. Es difícil, pero es posible. Sí. Bueno, pues, ¿queréis preguntar algo? Si no, pues vamos acabando. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿O quieres decir algo más? Si me preguntan algo, digo más. No, pero el personal no está por la labor. Allí al fondo. Espera un poquito a ver, Félix, si te ponen el micrófono, porque si no, la gente que lo esté viendo... Sí, ahora te lo llevan. Ahora te lo pasan. Ahora te lo llevan. Félix, espera un segundo. Es que si no, la gente que lo está viendo, que alguno debe haber...
No se oye, ¿eh? Perdón. De la técnica. Ahora. Bueno, digo que has hecho una invocación al principio de ese poema determinante en tu vida y en tu creación literaria, que es la de la habitación de tu hermana Nicanora, ¿no? Que tenía un nombre muy bonito, no sé por qué no lo has nombrado como tal, porque tú has dado por dicho que todos sabemos que se llamaba Nicanora, yo sí, y tú también sabes que se llamaba Nicanora, claro. Y has invocado también a tu padre, pero no has dicho nada de María. No has dicho nada de María y, bueno, pues, no sé, te invito a que digas algo de María, que, para quien no lo sepa, es tu madre. Una persona muy valiente, Félix, muy valiente. Diferente, muy diferente de mi padre, porque claro, te cuento una anécdota que conocen algunos amigos, muy pocas personas la conocen esta anécdota. Mi padre tenía unas tierras y recuerdo que estaba segando el helecho en una ocasión, no sé qué edad tenía yo, pues unos 10 años, vamos a decir, y mi hermana tendría 13. Y estábamos mi hermana, mi madre y yo ayudando a mi padre que estaba segando el helecho, y en esos momentos llegaron dos personas que decían que ese terreno no era de mi padre. Es el clásico conflicto triste que suele haber con las lindes y los terrenos, ¿no? Y bueno, mi padre escuchó todo eso como era él, con una paz absoluta, pero olvídate de Buda, no dijo ni una palabra. Y entonces esto acaloró más a las personas y lo insultaron gravemente, pero muy gravemente. Le dijeron lo peor que se le podía decir a mi padre. Y mi padre es como si le hubieran dicho que habían caído unas gotas en Normandía. Siguió igual. Y llegamos a casa y entonces mi madre le reprochó ese silencio. Y mi padre no dijo absolutamente nada y al día siguiente siguió viviendo y queriéndonos como siempre. Es decir, mi madre era una persona mucho más que podía reaccionar con fuerza, y mi padre es que era un sabio total. Eran diferentes, pero yo valoro profundamente la valentía de mi madre, esa persona que luego mi padre falleció mi hermana, y mi madre siguió viviendo con una fuerza que me emocionaba mucho. Tengo un gran recuerdo de mi madre. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo siempre hablo de mi padre como un modelo, ¿no? Un modelo de sabiduría y de gran poeta, ante el que yo me siento, pues, una especie de usurpador de la palabra. Porque, claro, no alcanzo su categoría humana. Y como yo le decía a Roberto, para mí la poesía es una manera de ser persona, entonces siempre tengo esa tendencia a mencionar más a mi padre. Pero esto no tiene nada que ver, no hay una jerarquía de afectos. Mi madre era una persona admirable por su valentía y su valor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Sí, gracias a todos. Y hasta siempre. Muchas gracias. Tienes aquí las cosas. Claro, tengo ahí las gafas y todo, supongo.